Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en esta mañana para seguir compartiendo las experiencias de la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? Es todo lo que somos los seres humanos. Porque es neuma, espíritu es neuma y neuma es aire, lo más relacionado a la palabra neuma es lo que conocemos como aire. Y el aire está en todo. ¿Qué es lo que tú menos dejas de hacer durante cada instante, cada minuto? Respirar. ¿Qué es lo que tú debes hacer con más frecuencia? ¿Qué es lo que tú haces? Y si no lo haces, te morirías. Respirar. Aire. Por eso el programa se llama Ilumina tu camino, para decirles a ustedes que la iluminación se da cuando uno empieza a tener prioridades en la vida. Es decir, cuando uno se da cuenta qué es lo más valioso que hay en la vida. Cuando uno pone un orden de prioridades, un orden de valores. Entonces, lo más esencial que hay en tu vida no es, vamos a poner, comer, tomar agua, alimentarse, la parte sólida, comer, beber agua o respirar. Esas tres cosas te dan vida. En el orden de prioridades, ¿cuál es la primera? Respirar. La segunda, beber agua. Y la tercera, comer. Porque tú puedes dejar varios días sin comer, no pasa nada. Puede dejar otros menos días sin beber, no pasa nada, pero no puede dejar ni un instante sin respirar. El aire. Luego, el aire es la parte espiritual. Entonces, tomar conciencia espiritual sobre la vida, tomar conciencia espiritual de la vida es ponerle el orden. Y de eso es que se trata el proyecto que estoy construyendo con ustedes, que es el proyecto de Ilumina tu camino, el sendero de tu vida. Ilumina tu camino significa ir por el sendero correcto en la vida. Caminante, no hay camino. No quiere decir que no existan rutas, sí las hay, pero no hay camino si tú no las has andado, porque todos tenemos que caminar en ese, trasegar por ese rumbo, por ese ir construyendo nuestra propia vida. Nadie vive la vida de otro, tenemos que vivir nuestra propia existencia. Muy bien. Como el libro que estamos construyendo entre todos, organizando organizativamente, vivencialmente, no estamos construyendo una institución, ni una iglesia, ni una empresa. Estamos construyendo la organización, el organigrama de nuestra propia vida. Cada uno lo está construyendo. Entonces, por eso yo les digo que vamos interactuando los dos, ustedes y yo. Yo les presento el tema y ustedes me van ayudando a alimentar, a nutrir con alimento, con agua, con aire, con neuma, ese contenido del producto que va a salir y que le va a ayudar a muchísima gente. Si nosotros nos reunimos como comunidad, como un grupo de personas, construimos un material, algo que les pueda ayudar a otros, lo van a leer miles de personas y les va a ayudar a tener más vida, a organizar su vida. Muy bien. Voy a ubicarme en el tema que les voy a presentar en el día de hoy. Ayer vimos el deseo. Hoy vamos a ver otro tema, el tema que se llama la culpa. Ayer vimos el deseo, hoy la culpa. Pero antes voy a presentarles, por si acaso llega una persona nueva en el día de hoy, dice, ¿de qué están hablando? Pues la idea de lo que estamos hablando es que tenemos un tema sobre la mesa y es el tema de la vida. Lo más esencial que hay en este mundo es la vida. Lo más importante que hay es la vida. Lo único que es propio, típico de este planeta es la vida.
Eso es lo que tenemos que nosotros llegar a priorizar. ¿Qué es lo más importante de este planeta? Que no hay en ninguna otra parte, que solamente hay en este planeta Tierra. No es el agua, porque agua hay en todas partes. Son los minerales, porque del mineral está hecho el sol, y está hecho de la luna, y están hechos los otros planetas. O sea que en todas partes es lo mismo, materiales, el mismo material. La diferencia es que aquí hay vida. O sea que ese material, la materia, usó el material para producir vida. ¿Ve? Eso fue lo que hizo Dios. Dice que tomó de la materia, y sopló y hizo un ser viviente. Adán fue un alma viviente. ¿Ve? Y eso es lo que significa vida. Muy bien. Esa es la parte que estamos hablando. Porque la vida entonces tenemos que cuidarla, valorarla, amarla, disfrutarla, producir. Dice que debemos producir fruto a la vida. ¿Qué es lo que hace? Se multiplica. Eso está en el Génesis 1. Como la vida polula, la vida, ahí cae agua en un lugar y eso empieza a salir la hierba, los animalitos y todo sale, que eso lo vimos una vez, hace unos días, cuando vimos la historia del Nilo. Muy bien, lo importante es la vida. Pero la vida no es, para poder nosotros valorar, amar y querer la vida, no tenemos que estar simplemente así, actuando de manera mecánica. No, tenemos que tener conciencia. Conciencia es despertar, es una actitud. Ahora, si ya tomamos conciencia, ¿qué clase de conciencia? Porque podemos tomar conciencia económica sobre la vida, entonces tenemos que hacer dinero con la vida. Podemos tomar conciencia política con la vida, entonces vamos a organizar de manera como nosotros creemos que debe que organizarse la vida, bien sea o la vida desde el punto de vista del capitalismo, del socialismo, del comunismo, organizamos la vida. O científica, entonces nosotros tenemos que la bioética, la biología, la vida, entonces la manipulamos. Esa es la ciencia. O la religión, entonces decimos, esto es malo en la vida y esto es bueno en la vida. Esa es una de las cosas que tenemos que saber. Entonces, ya está la vida y para poder amar, respetar, quererla, hacerla producir la vida, para que dejarla que funcione la vida, entonces tenemos que tomar conciencia. Pero ¿la conciencia qué es? La conciencia es una decisión, una actitud que tú tomas. Y esa actitud debe ser espiritual, o sea, una calidad. No es lo mismo tomar la vida desde el punto de vista religioso, económico, político, social. No es lo mismo que tomarla desde el punto de vista espiritual. Porque la espiritualidad produce vida, es una cualidad que tú tomas, una calidad de vida, vivir la vida con excelencia y calidad. Por eso se llama conciencia espiritual sobre la vida. No te preocupes si esto es un trabalenguas y a veces no entendemos mucho, porque es que a veces somos más receptivos y otras veces no. No te preocupes, que esto es muy importante lo que estoy diciendo, y si no lo comprendes ahorita lo vas a comprender más tarde. Muy bien, entonces, conciencia espiritual sobre la vida, estamos hablando de ese tema, pero para poderlo tener tangible lo vamos a sacar en un libro, así, en un libro. ¿Por qué la Sagrada Escritura se ha mantenido mucho tiempo? Si fuera oral, si se hubiera mantenido oral ya se hubiera cambiado. Si se ha cambiado la temática, si las religiones, las iglesias ha cambiado tanto, porque interpretan esto de diferente manera sabiendo que está escrito. Ahora, ¿cómo sería si no se hubiera escrito? Sería el teléfono roto, ¿no? Porque el teléfono roto es cuando se hace la dinámica de poner una frase y irla pasando de persona en persona, y el último ya dice totalmente diferente. Entonces, esto se necesita. No que si esto no existiera, no existiría la espiritualidad. No. Porque hay otras experiencias espirituales que no tienen libro y sin embargo se conserva, porque se va transmitiendo espiritualmente de generación en generación, como entre los animalitos. Se va compartiendo el ADN y hay una memoria colectiva. Por eso los elefantes pueden viajar
kilómetros, miles de kilómetros o miles de millas a buscar agua, aunque el guía no esté. Porque si este año los guió un animalito de eso por el agua, y ya no porque van muriendo, pero se va transmitiendo el ADN, la memoria colectiva va quedando, o el subconsciente colectivo también va quedando, ¿ve? Entonces se puede pasar. Pero como la mejor manera, nosotros que somos racionales, que somos intelectuales, la mejor manera es consignarlo en un libro. Por eso estamos haciendo el folleto, porque queda consignado lo que estamos hablando, queda consignado en un folleto y ahí se puede seguir leyendo. Por eso la conciencia espiritual sobre la vida, la temática de la conciencia espiritual sobre la vida, estamos creando un folleto. Muy bien, esto es explicación por si acaso alguna persona llega nueva al programa de Ilumina tu Camino. Muy bien, voy entonces a presentarle de nuevo, como hago cuando ya voy a hablar del tema. Hoy vamos a hablar del tema de la culpa, la conciencia espiritual sobre la vida, y voy a poner la culpa. Voy a poner otra vez la lámina para que la podamos entender. Ayer alguien me preguntaba, ¿cuáles son los temas, subtemas que tú estás hablando? Pues hoy te los voy a decir. Yo sé que la persona lo está viendo. Muy bien. Así un poquito para recordar, Ilumina tu Camino se llama el tema grande. Ilumina tu Camino es la vida tuya. Tú eres el camino, tú eres la iluminación. Entonces vamos a tomar conciencia espiritual sobre la vida. Estamos creando este folleto sobre conciencia, que es una actitud, como les decía, atención constante. La espiritualidad es una cualidad, es las relaciones de equilibrio, y la vida es la fuerza, o sea, lo que aparece de la conciencia, de unir conciencia y espiritualidad. Por ejemplo, cuando Dios unió tierra y espíritu, apareció el alma viviente. Cuando se une conciencia y espiritualidad, aparece la vida. Aparece la vida, o sea, cuando se une la actitud y la cualidad. Muy bien, entonces, en la primera parte del libro que estamos escribiendo están estos elementos. Vamos a hablar de las relaciones. La primera parte del libro son las relaciones. Recuerda que estamos aquí, este es el libro. La primera parte son las relaciones, esta palabrita que está aquí. La relación es como positivo, las alianzas es negativo. Entonces voy a hablar primero de lo negativo y luego de las relaciones. Esta es la primera parte. La segunda parte es la asistencia y la salud. La tercera parte es la conveniencia y la autosuficiencia. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de las relaciones de la primera parte, lo que estoy hablando es de psicología, del alma, de lo que resultó de la materia y del espíritu. Sopló Dios a la materia y esa materia ya no era materia simplemente, sino que fue un alma viviente, apareció la vida. El alma viviente. Entonces, esa alma tiene que relacionarse. Relacionarse porque nace de una relación. Nace de la materia, del polvo, y nace del soplo, el neuma. Entonces aparecen las relaciones. Para que haya alma viviente, para que haya una psiquis sana, un alma, tiene que haber buenas relaciones. Relaciones excelentes. Y no simplemente alianzas. Eso más adelante pues lo vamos a ver con Mateo 22:36 o Marcos 9:1-13. Eso lo van a encontrar en el libro. Aquí no le presento todo eso porque no podría yo presentarle todo lo que hay en el libro. Solamente le presento el bosquejo. Entonces, estamos hablando de las alianzas y de las relaciones. Primero son las alianzas. La alianza es lo que el ser humano ha creado artificialmente. Y las relaciones es lo que existe naturalmente en la vida. En la naturaleza. Entonces, hablamos de lo que el hombre ha creado son alianzas. Entonces, ayer hablé del deseo. El primer punto artificial creado por el hombre es el deseo, la atracción y gratificación. Hoy voy a hablarles de la culpa, mañana del pacto, luego del lucro y luego de la caridad. La caridad es altruismo y filantropía creado por el ser humano. Lo natural sería la empatía. ¿Ve? Entonces, esta parte, deseo, lo natural es el amor, pero el deseo apareció creado por el ser humano. Lo natural es el perdón, pero el ser humano creó la culpa. Lo natural es la paz y el ser humano creó el pacto. Lo natural creado por Dios, por la vida, en el momento en que el ser humano fue creado es el servicio, pero el ser humano creó el lucro. Lo natural es la empatía y el ser humano creó la caridad. Así es como está estructurado este libro que estamos
construyendo, para que tú participes en la construcción. Y voy a hablarles puntico por puntico. Primero tomo las alianzas. Estos días estoy hablando del deseo, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad. Y vamos a mirar los resultados. ¿Qué resulta del deseo, la sensualidad, de la culpa, la conciencia, del pacto, el acuerdo, del lucro? Aparece la empresa y de la caridad aparece el egoísmo. En cambio, ¿qué aparece del amor? Aparece la libertad, del perdón aparece la felicidad, de la paz aparece la verdad, del servicio aparece la belleza y de la empatía aparece el bien. Así es como está estructurado el primer capítulo. De cada uno de estos punticos va a haber 2 hojas. Entonces, 2 hojas de deseo, 2 páginas de deseo, 2 páginas de culpa, 2 páginas de pacto, 2 páginas de lucro, 2 páginas de caridad. 2, 4, 6, 8, 10. Y 2 páginas de sensualidad y así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y 20 serían 40 páginas del primer capítulo. ¿Sí ves? Así es como estamos diseñando el libro. ¿Para qué? Para que cuando tú lo leas sepas que cuando estás hablando de la alianza es lo que el ser humano ha creado y que nos lleva a unos procesos mortales. Los procesos artificiales nos llevan a resultados mortales. En cambio, los procesos espirituales nos llevan a resultados vitales. Así es la estructura. Entonces, ayer te hablé del deseo, hoy te voy a hablar de la culpa. Pero tengo que mover un poquito la cámara para que lo de la culpa nos quede un poquito más grande. Va a leerlo. Entonces, la culpa, aquí aparece, voy a mover la cámara para que sea grande un poquito más y luego la vuelvo a ubicar. Entonces, ¿sí ve? Es la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es lo que estamos viendo como culpa? Aquí nos queda mejor. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo como culpa? Entonces, culpa tiene que ver con condena y castigo. El creador, el autor, Anthony de Saint-Exupéry, Antonio de Saint-Exupéry, el creador del Principito, este autor dice la siguiente frase sobre el castigo. Dice, si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general sino mía. ¿Ve? ¿Por qué el ser humano creó la culpa? Porque quiso ordenar la vida de acuerdo a sus principios, a los principios humanos. Por eso es que yo digo que la culpa es algo artificial, la culpa. Entonces, esta es una cosa creada por el ser humano y por eso la humanidad está fundamentada en la culpa. La humanidad es creada por el ser humano. Y voy a ponerles un ejemplo, solamente mi testimonio. Entonces aquí lo tengo. Esto fue lo que aparece en el libro, en estas páginas. Uno de los mayores descubrimientos que tuve en mi vida fue el de la culpa. Esto lo digo yo, Ricardo Rubio, yo que estoy escribiendo este libro. Pero ustedes también me pueden mandar material al respecto y yo lo pongo. Así como yo puse en el libro estas páginas, estas letras, yo también le pongo a las que tú me envíes. Entonces, la culpa, ¿cómo la experimenté yo en mi propia vida? Entonces digo así, son 2 paginitas que tiene este tema. Uno de los mayores descubrimientos que tuve en mi vida fue el de la culpa, que logré abandonar para vivir con dignidad. Esa culpa ya la logré abandonar. Eso fue un descubrimiento que tuve en mi vida, fue el de la culpa, que logré abandonar para vivir con dignidad. Ahora ya vivo con dignidad. Pero ¿cuál fue mi experiencia? Esto sucedió cuando hice el curso SAT 1. En los 10 días que duró el seminario, los 48 participantes nos sometimos a los rigores del teatro terapéutico, que se nos ofrecía como una potente herramienta para que cada persona del grupo fuésemos conociendo nuestro número del eneagrama y comenzáramos a trabajar en el carácter. Esto después en el libro va a aparecer lo que es el eneagrama y lo que es el carácter. Como sacerdote, como todos ustedes saben que yo fui sacerdote 10 años, me había preparado para vivir una vida célibe. Célibe es que no se puede casar. Esto significa que yo renunciaba al matrimonio y por lo tanto a procrear hijos, es decir, a tener descendencia biológica. Siendo sacerdote, yo rompí esa regla religiosa. Por lo tanto, tuve que renunciar a ejercer el ministerio activo sacerdotal en la Iglesia Católica Romana.
Eso está en el libro. Eso fue lo que he escrito yo en el libro, contándoles mi testimonio. En apariencia, todo fue relativamente fácil. Desde el punto de vista jurídico, de las leyes, era normal, fácil. La regla existe y hay que cumplirla. Pero el problema se me presentó en mi mente y en mi corazón. El pensamiento y el sentimiento de haber cometido dicha transgresión significaba que no solo había faltado a una regla disciplinaria de carácter religioso, sino que sentía que había faltado a mi cultura, había defraudado a mi familia y había quebrantado la promesa de pertenencia a mi grupo de colegas. Me sentía un fraude, me sentía fraudulento. Ahí empezó mi calvario. Empecé a sufrir de ansiedad. Esto lo cuento en el libro. Me acompañaban pensamientos persistentes de haber fallado. La culpa me producía inquietud de conciencia, preocupación y profundos temores. Así transcurrieron casi 18 años hasta que llegó el SAT 1 a mi vida, que fue el retiro que hice. En uno de los ejercicios, el maestro de teatro, Duccio Barlucci, que ese fue uno de los maestros, y después un día esto lo voy a entrevistar aquí porque voy a entrevistar personas que tienen que ver con mi vida. En este caso, este maestro me ayudó muchísimo. Me propuso, en los ejercicios de los 10 días que estuvimos, me propuso enfrentarme ante la culpa que me mortificaba todo este tiempo. Como un alma en pena arrastrando las cadenas o como cargando un pesado fantasma en mi espalda. Fue terrible descubrir que en todo este tiempo yo mismo me había sometido a una supuesta condena y al severo castigo propiciado por una conducta ficticia de una regla artificial creada por una religión. Voy a subirla para que nos quede. Creada por una religión. La terapia del maestro Barlucci fue eficaz. En el proceso lloraba lágrimas vivas de liberación. Y el maestro me dijo que lo hiciera sin histeria, sino con dignidad. Nunca en mi vida había pensado que culpa y dignidad fueran opuestos. Yo no había relacionado dignidad con culpa. Vivir con dignidad es hacerlo desde el valor de la vida como persona, con responsabilidad, sensatez y respeto hacia sí mismo, sin humillación ni degradación. Desde ese momento he podido vivir con dignidad y no desde la culpa, en profunda paz y no desde la condena ni desde el castigo que produce la culpa. La culpa es algo creado por el ser humano. Y entonces, como todos los capítulos o todas las páginas, cuando se termina un puntico, en este caso la culpa en el día de hoy, entonces lo termino con unas frases. Por ejemplo, Bernardo Estamateas dice: la culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humano y al mismo tiempo una de las maneras más utilizadas para manipular a los otros. Y San Bernardo de Claraval decía: la culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. Consentir uno. Yo consentí durante muchos años vivir bajo esa culpa. Ninguna culpa se olvida mientras la conciencia lo recuerde, dice Stefan Zweig. Y el alma desordenada lleva en su culpa la pena, dice San Agustín. El alma desordenada lleva en su culpa la pena. Por eso es que yo vivía de esa manera, atormentado. Mire, 18 años atormentado y ahora ya me siento liberado. ¿Por qué es importante entonces este libro? ¿Sí? El que estamos escribiendo, Conciencia Espiritual sobre la Vida, así se llama el libro. Y el segundo puntico de estos es la culpa. Voy a volverles a presentar la hojita. Esta, voy a pasarle la cámara para que ustedes miren lo que estamos viendo, o sea, lo que estamos presentando. Entonces yo creo que aquí la ven bien. Entonces, estamos presentando la parte primera del libro, que son las relaciones. Es la primera parte, relaciones y alianzas. Las alianzas son negativas, las relaciones son positivas. Hoy les hablé de este segundo puntico, miren.
del puntico aquí, la culpa, condena y castigo. Lo contrario de la culpa, la condena y el castigo es el perdón, que es humildad y misericordia. Y el perdón sana. Y la culpa, como dice Agustín de Hipona, y decía, condena, enferma. Mañana les voy a hablar entonces del pacto. El pacto es la ausencia de guerra creada por el ser humano. En cambio, la paz es armonía y equilibrio creada por Dios. Muy bien. Esto era lo que les quería decir en el día de hoy. Vamos presentando puntico por puntico, clave por clave, poco a poco. El libro va a ser maravilloso. Yo sé que les va a gustar a los que han seguido este tema porque vamos presentando puntos claves de la vida. Ir sanando. Por ejemplo, sanando el deseo. Cuando todo lo hacemos por deseo, como les decía ayer, entonces vamos a cambiar el deseo por amor. La culpa, vamos a cambiarla por perdón. Perdonarte a ti mismo. Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando del perdón. Todavía no, hoy hablé de la culpa. Mañana vamos a hablar del pacto y cómo cambiar pacto por paz. Los pactos son los que hacen los seres humanos. Mañana lo vamos a ver. La paz es la armonía que hay en ti naturalmente. El libro vale la pena. Pensar en estos temas son esenciales para la vida espiritual, para tomar conciencia espiritual sobre la vida. Muy bien, no les quiero más repetir. Mañana, entonces, nos volvemos a ver, Dios mediante. Por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que le sirve a otra persona. A mí me sirvió hablar sobre ese tema de la culpa. Me siento liberado, me siento tranquilo, es la primera vez. Y gracias al profesor Ducho. Y él, yo sé que hoy iba a ver el video porque ayer le dije que iba a grabar algo sobre él. Y después lo entrevisto y le voy a preguntar cómo hizo él para ayudarme a liberarme de lo que se llama la culpa y empezar a través del perdón a vivir en una paz, en un gozo y saber que era mi responsabilidad, es mi vida, no es la de otro, no es la de las organizaciones que lo van matando a uno, no. Bueno, pero no quiero seguir hablando. Por hoy te digo, bye bye, nos vemos mañana.